Estamos en un nuevo capítulo de Ingeniería Estructural Conceptual. En esta oportunidad no vamos a hablar directamente de estructuras, pero sí relacionado con la ingeniería civil y que tiene mucha conexión con la estructura. Y un poco en ese sentido hemos traído a una persona muy experta en el tema y que obviamente primero agradecerle por tener toda la disposición de acompañarnos y justamente pues siéntase libre de cualquier comentario o opinión que tenga, pues contarla. Para eso justamente este espacio, que podamos aprender todo y podamos generar ese conocimiento colectivo que tanto queremos. Estamos con el ingeniero Carlos Buenahora, que justamente quisiera que Inge primero nos comentara un poco cómo ha sido su trayectoria, qué experiencia, qué expertise ha tenido eh, y en qué está pensando ahorita, qué de pronto es lo que está trabajando ahorita y que le consume la mayor parte de su tiempo. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Gracias, ingeniero Iván, y a todo el grupo de trabajo por esta invitación. Me honra que me hayan tenido en cuenta para esto. Y sí, la idea es que tengamos una conversación en torno a lo que es referente a mi especialidad, que es la geotecnia, enfocada pues hacia la parte estructural, que son dos especialidades muy hermanitas y que se necesitan mucho. Bueno, efectivamente, mi nombre es Carlos Andrés Buenahora Ballester, soy oriundo del Socorro Santander. Desde muy niño me inquietaba el tema de la ingeniería, porque mi padre toda la vida fue un maestro contratista, en el cual tuve la gran privilegio de que lo acompañara siempre a sus obras desde niño, y eso generó en mí, despertó pues un gran interés en lo que es el día el tema de las obras. Realicé mis estudios de primaria y bachillerato allí y aproveché la oportunidad de que la Universidad Industrial de Santander pues tiene una sede. Inicié mis estudios allá en los primeros semestres y hacia el año 2000 me vine hacia acá a Bucaramanga a continuar con la profesión, con la carrera del estudio de ingeniería civil. Tan pronto sustento mi tesis, ese día de la sustentación me hacen una invitación por parte de la empresa del ingeniero Jaime Suárez de Geotecnología para que los apoyara en un proyecto que acababa de ocurrir, el tema de las inundaciones del río de Oro en el año 2005, y a través de un compañero que estábamos haciendo la tesis me invita para que entre a trabajar. Pues mi idea siempre era hacia la hidráulica de ríos, siempre es algo que me ha apasionado mucho, pero cuando incluso estuve en la universidad y tuve la oportunidad de tener las clases con ingenieros Jaime Suárez, sentí un gran interés por la que tenía y tal vez por la misma forma como práctica que él siempre lo ha manejado. De ahí, sin embargo, yo pasé para una beca en Europa para aplicar para un doctorado en hidráulica de ríos. Cuando me llega un año después la aprobación y que me había el beneficio de la beca, ya estaba muy metido en el cuento de la geotecnia y realmente la estaba viviendo de una manera muy apasionante, porque efectivamente cuando se ha trabajado con ingenieros Jaime Suárez es justamente eso, emociones, porque hay muchas aplicaciones, es una gran compañía, es un gran profesional que realmente le empecé a coger mucho más amor a la geotecnia. Trabajé con él durante casi 9 años, ¿sí? Apoyándolo a él en coordinación de proyectos, inicialmente como auxiliar, luego ya como ingeniero de diseño, luego como coordinador, y bueno, ahí estuvimos poco a poco avanzando y empapándome. O sea, se podría decir que el ingeniero Jaime Suárez juega un rol preponderante en que usted se haya alineado por la geotecnia. La razón de ser geotecnista se la debo justamente al ingeniero Jaime Suárez. Soy geotecnista por él, porque me conecté con esa pasión que tiene él por esta especialidad y le cogí mucho amor, y por eso estoy en ese proceso. Realicé entonces, tuve la oportunidad, el ingeniero Jaime Suárez en su conocimiento es muy amplio, entonces temas de hidráulicas, de puentes, de estructuras para edificaciones, estabilidad de taludes, erosión, hemos dicho, muchas aplicaciones de la geotecnia. Participé de todas ellas, tuve la oportunidad de una manera muy intensa, metido en el cuento. Luego, pues, me surgió la idea de hacer una maestría
en geotecnia para ya empezar a profundizar en conceptos. Es algo que yo siempre trato de infundir a los ingenieros que me apoyan también, mis colaboradores, en el sentido de que considero que para el que se va a dedicar a la consultoría y a construcción, vale la pena estar en una escuela, como la oportunidad que yo tuve de estar. Y en esa escuela aprender al máximo y tener mucha experiencia, y luego sí, después de unos años, entrar a hacer un posgrado para aprovecharlo mucho más, ¿sí? Entonces, de esa manera se hizo. Me fui a hacer la Javeriana en Bogotá, hice la maestría allá, tuve la oportunidad de conocer también un profesor, se llama Carlos Rodríguez Pineda, Carlos Eduardo, que es justamente como mi segundo tutor después del ingeniero Jaime Suárez, que me ayudó a entender la dinámica de los deslizamientos más desde la geomorfología, seguí en el cuento. Y cuando en ese momento, estando estudiando, tomé la iniciativa junto con mi esposa, que es mi socia, de abrir una empresa que justamente se llama ED Ingeotecnia, ED de erosión y deslizamientos, porque inicialmente se iba a dedicar a solo esa parte de esa misma especialidad. Y ¿Cuántos años tiene su empresa? 12 años, 12 así años. es, sí. 12 años de trabajo fuerte. Gracias a Dios hemos tenido muchas oportunidades de aplicación, de muchos proyectos, y sobre todo que ha habido, por coincidencia digo yo, que nuestros clientes se han enfocado mucho en estar a la expectativa de alguna innovación, de hacer las cosas de una manera diferente, y eso ha hecho que con el apoyo de ellos hemos podido realizarlo. Entonces, terminé mis estudios de la maestría, y empezamos a darle más fortaleza a la empresa. Claro, cuando empezamos en geotecnia era mi persona y mi esposa, los dos hacíamos de todo, contabilidad, bueno, todo ella siempre ha sido muy buena en el tema de la administración, y ahí es donde toma mucho valor el tema de las empresas familiares, ¿sí? Porque qué mejor que la misma compañera de vida de uno para que sea la persona que lo ayude a uno a apalancar sus sueños y sus buenas intenciones en lo que se tiene en la parte profesional. De ahí, pues, pensé que no iba a estudiar más. O sea, yo siempre estudio, pero no de pronto en una academia. Pero en el mismo ejercicio de la profesión, y empezar a ver tantos deslizamientos y participar en los estudios de ellos, y una gran inquietud que sí empecé a despertar es que sí, efectivamente las metodologías para determinar deslizamientos le dicen, bueno, esta zona está en rojo, luego esa zona tiene una alta probabilidad de que ocurra un fenómeno de remoción en masa, pero no nos dice cuándo. Entonces consideramos que lo único que variaba eran los factores detonantes, en función de llueve, sismos o intervenciones antrópicas del mismo ser humano, pero considerábamos que los condicionantes, lo que es el terreno como tal, se mantenía estático. Y resulta que hemos encontrado que la geotecnia, en cuanto a amenazas y lo que tiene que ver con deslizamientos, no se debe ver como una foto, sino una secuencia de fotos que arman un video, ¿sí? Y ellos van variando. De ahí a que se involucra un término que hemos estado trabajando, que se llama deterioro geotécnico acumulado, en el propósito de entender y tratar de aproximarnos a poder determinar cuándo es que va a ocurrir, para que se puedan generar las alertas, cuándo se tienen que hacer las intervenciones, ¿sí? Y para ello, justamente tengo acá un libro de un gran amigo, una persona que admiro mucho, que se llama el ingeniero Jorge Jiménez Sánchez, el cual es un geotecnista de muchas décadas de trabajo, y en realidad el término de deterioro geotécnico acumulado viene de él, y al ser de él, él necesitaba como alguien que le ayudara como a investigar para darle mayor validez, y efectivamente lo hemos hecho, y de ahí surgió la intención de inscribirme en un programa de doctorado para una investigación en la Universidad de Salamanca, en España, y junto con mis tutores y el apoyo del ingeniero Jorge, que ha sacado este libro que se llama Semiología Geotécnica, ya les menciono qué es, ha hecho que sea viable y que se estén obteniendo unos resultados muy interesantes, que se están validando que efectivamente ese deterioro geotécnico acumulado sí existe a nivel de los suelos, de las rocas,
y que más en nuestro ambiente tropical, en que nuestras obras sobre rocas son muy pocas, sino más que todo son de depósitos de coluviones, de depósitos de laderas, antiguos deslizamientos, pues que ellos sí van cambiando muy rápido con cada lluvia, con cada sismo, se deteriora, se recupera, y eso hace que sea muy difícil determinar cuándo van a ocurrir los eventos. Entonces, por eso me metí en el programa de doctorado. Ya estamos finalizando, ya hemos realizado algunas publicaciones en artículos en revistas internacionales de ese tema, y pues después de pensar que no iba a estudiar más en la academia, resulta que sí lo hice, y te cuento que con el tema de la investigación estoy ahorita mucho más involucrado, alimentado obviamente de la oportunidad del día a día de lo que es la aplicación de la ingeniería, pero estoy completamente convencido que a través de la investigación es que podemos llegar a despejar muchas inquietudes que se tienen todavía, porque la geotecnia, decía alguien que aprecio mucho, decía que el 20% de ciencia y el resto es machete. Entonces, yo creo que ese machete lo podemos ir guardando poco a poco, falta un camino muy largo por recorrer, y es justamente a través de la investigación. O sea, ahorita justamente está terminando su doctorado, y digamos que más allá de terminar de estudiar todas esas conclusiones que están sacando de esa investigación, es ahora cómo se aplica, cómo se revisa, cómo se conecta, digamos, con el ejercicio de día a día. Y quisiera preguntarle, ahorita en el día a día, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son, digamos, la mayoría de esos problemas, entiéndase, digamos, a eso que nos enfrentamos cada día? ¿En qué está enfocado ahora? Sí, digamos, como mencioné, EDE era erosiones y deslizamientos. Pensábamos que ese iba a ser nuestro enfoque, como es un tema más como hacia la instrumentación, pero definitivamente no, la geotecnia hay que abordarla de manera muy integral, y para eso hay que aplicar para muchas cosas. Entonces empezamos a involucrar el tema también de edificaciones, de túneles, en toda la infraestructura que se vino creciendo desde hace más o menos 2 décadas en Colombia, que empezó a ver que hay como un auge en el tema de lo que es la infraestructura en el caso vial, ¿sí? Y pues surgió la oportunidad de trabajar en eso. Digamos que desde la consultoría pues abarcamos todas las ramas de la geotecnia hoy en día, pero hay una en especial que por coincidencia, diría yo, es relacionado con el tema de la geotecnia de obras lineales, y especialmente de ductos, gasoductos y oleoductos, que pues en el país siempre por nuestra geología se han presentado muchas roturas que generan contaminaciones y que generan accidentes, y a través de una compañía que quiero exaltar, que se llama Oriente, de los mismos de Promigas, dado que el gasoducto que ellos administran para el tema del transporte que viene desde Gibraltar y cercano ya hacia los llanos aquí por norte de Santander, y entrega aquí en Bucaramanga en un recorrido de cerca de 180 kilómetros, es todo un laboratorio, porque se presentan de todo tipo, avenidas torrenciales, procesos de erosión, deslizamientos pequeños, de esos que no se ven, pero ahí están, y cuando un momento u otro se rompió la tubería, pero no es que haya en sí una falla, procesos de inundaciones, o sea, todos los posibles fenómenos que típicamente se ven en la geotecnia se dan allí. Entonces ha sido un laboratorio muy interesante, y hemos investigado, digamos, ahorita fuerte estamos en eso, al punto que también sentimos que la geotecnia no podía ir sola para un buen diagnóstico si no estaba aliado con la parte mecánica de la misma tubería. Entonces, para efectos de la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque una tubería, la amenaza está ahí, pero el elemento vulnerable, que es el gasoducto, el oleoducto, en la forma como esté dispuesta sobre la ladera, en su longitud, en su diámetro, en su vejez, incluso la misma tubería, pues empiezan a entrar otros factores que ahí sí entran a determinar lo que es el riesgo, ¿cierto? Entonces, hemos ido involucrándonos un poco más, y sobre todo de tratar de transmitir un mensaje que aplica mucho tanto para la parte de ductos, pero también para temas de vías, ¿cierto? Y es el tema de evaluar la amenaza, por dónde nos vamos a meter para meter una línea de esas o una vía.
y no a construirla porque topográficamente era lo más favorable, pero después con el tiempo, deslizamientos, accidentes, muertes, ¿sí? que diría, bueno, y empezar a plantear variantes para eludir esos problemas. La idea de hoy en día es que a través de la evaluación de la amenaza podamos determinar, hombre, esta zona que está en rojo, definitivamente tratemos de eludirla. O si podemos, definitivamente tenemos que pasar por ahí y evaluemos los riesgos. Riesgos son no solo pérdidas de infraestructura o pérdidas humanas, sino también costos. Cada vez que falla una vía y que hay que gastar un dinero para poderla volver a funcionar, pues eso es un dinero que le afecta al bolsillo de los colombianos, ¿cierto? Que en lugar de estar haciendo proyectos nuevos de vías como las necesita Colombia, pues el presupuesto muchas veces se gasta en mantenimiento para tratar de reparar pues aquellos problemas que se han presentado. Entonces el enfoque que se tiene es hacia determinemos, hagamos fallar las vías, los gasoductos, los oleoductos, toda esa infraestructura, pero en el computador, y evitemos que fallen realmente allá en el terreno. Ese es como el enfoque, y aparte de eso, en este momento estoy muy conectado con la parte de la investigación. La investigación y la docencia, en ese sentido, estamos tratando de llevar un mensaje con las nuevas tendencias que se tienen, porque hoy en día yo he comentado que ser geotenista hoy en día es muy sencillo, o ser profesional es muy sencillo, porque tenemos software de todo, de muy buena calidad. Existe mucho producto de soluciones, no solo el concreto con el acero y las rocas, que es lo que teníamos para poder trabajar. Hoy en día hay textiles, hay mallas, hay muchas cosas que hacen que se le pueda dar otra connotación a la forma del diseño y disminuir como ese gasto futuro que se puede dar en disminuir los mantenimientos en la operación de las vías. De acuerdo. Usted lo mencionaba ahorita justamente que las edificaciones es parte de esa expertise que ha tenido. Ahorita que mencionaba como centrarse en estudiar bien la amenaza, ¿no? En las edificaciones también sucede eso, que a veces se construye donde no se debería, ¿sí? Donde sabemos que hay una amenaza, o peor aún, donde no hemos identificado esa amenaza. Sí, ¿sí? sí. Yo quisiera que de pronto nos comentara un poco y que quisiéramos como ese énfasis en por qué deberíamos evitar esas construcciones, y desde el POT, que a veces obviamente hay unos intereses económicos y unos intereses, digamos, particulares que de pronto no son un poco éticos, pero es como hacer ese llamado desde el punto de vista técnico y explicar por qué puede ser no solo costoso, sino que puede ser muy riesgoso en términos de pérdida de vidas humanas si no tenemos en cuenta esa documentación técnica. De acuerdo, todo debe estar enfocado en función de la prevención. Y la prevención se puede determinar en la misma manera como se traten de despejar las posibles inquietudes, ¿sí? De lo que se tenga acerca del terreno. El tema de las edificaciones, en el caso de Bucaramanga y como muchas otras ciudades, es que los mejores lotes ya se ocuparon. Entonces, ¿cuáles quedan? Aquellos lotes que están más hacia los bordes de las montañas, hacia los lotes que alguna vez rellenaron porque dijeron, bueno, esto nunca se va a utilizar, pero como ya no hay tanta disponibilidad de lotes, entonces miremos ese lotecito que tiene esos rellenos. Entonces empiezan a haber una condición, digamos, no tan favorable desde el punto de vista de las mejores condiciones, valga la redundancia, para efectivamente solucionar un lote. Ahora, en la medida que se empiecen a utilizar esos lotes que no son tan favorables, claro, eso trae consigo pues esas amenazas. ¿Por qué? Porque si son suelos que de pronto no son tan resistentes, tan rígidos, y que también de pronto fueron algunos rellenos, pues eso se va a inducir de pronto a que durante la construcción y luego de ello se empiecen a presentar unos asentamientos, y esos asentamientos empiezan a generar que la estructura se empiece a inclinar,
diferenciales que hacen que los elementos de las vigas empiecen a partir y se empiecen a reflejar en la estructura, y el pánico que eso genera, no necesariamente en todos los casos que se vaya a caer la estructura, porque digamos se asentó, pero también puede llegar a un punto de equilibrio y hasta ahí llegó, pero la sensación de vivir en una edificación en la cual tenga esas afectaciones. Entonces, y ahí ya que menciona, ¿qué tan importante es garantizar una presión uniforme de esas edificaciones? Ahorita justamente, digamos, teníamos una discusión acá en la oficina en que estábamos revisando naves industriales, una nave industrial típica que tiene mucho momento en la dirección donde llega, digamos, la cercha en este caso, ¿sí? Entonces, y con el agravante de que es una cimentación medianera, ¿sí? Entonces, venga, ¿cómo controlamos? Y entonces hablamos, no, hagamos un muerto para contrarrestar, lo que llamamos un contrapeso, sí, para contrarrestar y poder uniformizar esas presiones para evitar justamente que tengamos zonas con presiones distintas en una porción cercana y que podamos tener posibilidades de asentamientos diferenciales. ¿Cuál sería esa importancia de centrar sobre todo esa carga gravitacional, ¿no? así es. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, efectivamente, lo ideal es que un lote donde se va a desarrollar un proyecto tuviera la misma tipología de suelo, pero resulta que eso no siempre ocurre, porque hay una parte, digamos, de un aluvial que es antiguo, pero la otra parte habían hecho un relleno, o esa parte está en una pendiente, entonces esa parte alguna vez se movió, entonces el material es movido. Entonces, de ahí la importancia de caracterizar todo el lote, y ahí a nivel de la luz de la norma, digamos, ella especifica de la sismoresistente la cantidad de ensayos mínimos que se debe realizar para cada tipo de edificación. En la medida que va aumentando en altura, de más carga gravitacional, más cargas vivas, también más personas allí viviendo, de más altura también el tema del efecto de los sismos. Entonces eso hace que se tenga que considerar de manera más estricta los controles y una caracterización que, más allá de lo que pueda decir la norma, es el grado de conciencia que tenga el geotenista y el conocimiento para decir, oiga, esta ladera que está acá tiene unas condiciones de una forma diferente, o si yo me acerco yo veo que ahí venía un antiguo drenaje y se corta en el lote, un posible relleno que hay ahí. Entonces hay que hacer unas caracterizaciones para determinar, porque lo que tú dices, si la edificación de esa gran masa de ese edificio, una parte queda en un suelo que es más natural, más rígido, pero otra parte queda en un suelo que no es, y más que las edificaciones hoy en día con esos diseños tan magníficos que hacen los arquitectos, tan hermosos, pero hace que las cargas no sean tan uniformes. Entonces, si aquí tengo un cimiento con 3.000 toneladas, al lado puedo tener uno de 120 toneladas, y eso, al hecho de ese cambio... Sí, que la resultante de masa no coincide con el centro. Exactamente, entonces eso hace que se puedan presentar mucho asentamiento en este lado, en un asentamiento muy pequeño. Entonces se genera un diferencial que efectivamente eso va a generar inconvenientes. Hoy en día, con los modelos constitutivos que traen los software tan avanzados, con esa gran capacidad de procesamiento, los computadores tan avanzados que tienen, el camino que estamos llevando hacia el tema de las edificaciones es controlar los asentamientos diferenciales. Entonces, hacer una muy buena caracterización del lote, que no necesariamente tiene que ser con perforaciones. La norma de pronto dice, mire, para este edificio son 5 perforaciones, pero resulta que entre una y otra pudo haber pasado algo que no se había concebido. En el centro de Bucaramanga ocurrió, cuando empezaron a hacer las excavaciones, apareció una veta en el centro del lote, y en esa veta pues, no había coincidido uno de los sondeos. ¿Qué se hace hoy en día para poder complementar y validar? Porque si algo importante en la ingeniería, y hablo de en la cual yo me dedico, que es la geotecnia, es el principio de redundancia. Cuando yo tengo un ensayo que me da un valor y yo tengo otro ensayo y esos dos coinciden, la posibilidad de que haya un error es mucho menor. Pero si con un ensayo me da algo y con el otro me da algo diferente, caramba, algo está pasando aquí, hay que entrar a evaluar qué es lo que está sucediendo. Hoy en día la geofísica, las líneas sísmicas, está permitiendo que con tendidos de 110 metros de longitud, que es casi lo que es siempre una longitud de un lote para un proyecto, puede uno tener una muy buena caracterización y calibrarla con esas perforaciones y encontrar unas anomalías o algunos hallazgos que no se pudieron encontrar. Es un complemento muy grande para hacer una buena caracterización.
Lo segundo es que en la medida que hay una buena caracterización, en unos buenos parámetros de los suelos, los mantos que realmente son, con los espesores, sus rigideces, es realizar una modelación de toda la estructura. Hoy en día hay softwares como Midas, por citar uno, en el cual la labor del estructural también se puede evaluar en el mismo software la parte de geotécnica, porque trae los dos módulos en el cual puede involucrar, y la idea no es como de pronto la típica como se ha manejado, que es el principio, pero que ha ido avanzando. Determino una capacidad y en función de la capacidad cuánto es la carga que me entrega el ingeniero estructural, y eso me da una sección de una zapata o de un piloto en el caso que necesiten, ¿no? Porque se incurre mucho como en hacer lo que dice la norma, y recordemos que las normas son mínimos, ¿no? Mínimos. O sea, finalmente siempre debe prevalecer el buen juicio y el criterio en este caso, del geotécnica, para decir, no, mira, complementémosla con esto, lo que usted decía, con una línea sísmica, hagamos esto, hagamos más perforaciones, porque he encontrado cosas que de pronto no son correlacionadas una con la otra, entonces tengo dudas sobre esta zona, ¿sí? Un poco eso es, yo creo que eso es como que debe estar en todas las disciplinas, y en la geotecnia y en la estructura, digamos, sí que es particularmente importante. Y quisiera de pronto preguntarle ahí, complementando el tema de estructura, ¿cómo es y qué incertidumbre hay en la categorización y en la identificación del tipo de suelo? ¿Sí? Porque la norma, entiendo que nos da como unos parámetros por velocidad de onda. ¿Cómo es eso? Porque teniendo de manifiesto que para nosotros en el diseño estructural, que sea un suelo tipo B, un suelo tipo C o un suelo tipo D, o F inclusive, digamos, es completamente distinta en esa cuantificación de esas solicitaciones laterales. Entonces, o sea, lo importante, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque también ocurre que hay, digamos, constructores que dicen, venga, ¿por qué no me ayuda? ¿Y cómo hago para que el suelo ya no sea tipo D, sino que sea tipo C? No, pero desde el punto de vista técnico, ¿cómo es esa cuantificación? Y mira, Iván, esa es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que la pregunta más importante a nivel de lo que estás haciendo ahora con el tema de la geotecnia para cimentaciones de edificaciones. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el criterio para definición, para los cálculos de la parte estructural, depende de un perfil de suelo. Digamos que la norma sismo resistente, que es extraída de otras normas, habla de unas letras, de la A a la F, ¿cierto? Siendo la A un nivel de roca, que incluso yo en todo el país sí no lo conozco, son unas condiciones de roca muy buenas, ¿cierto? Con velocidades de onda de corte de más de 1500, hasta el F, que son los suelos arcillosos de depósitos, ejemplo, la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Que tienen muchos problemas de estabilidad. Entonces, en función de esa létrica, pues impacta mucho en lo que va a ser los costos también de la edificación. La norma habla de dos criterios para determinar ese perfil del suelo. Uno es el ensayo del SPT, que es desde las perforaciones, desde los golpes, y el de las sísmicas. Claro, cuando ya llega a un nivel de suelos muy duros o de materiales aluviales que tienen clastros muy duros que impiden el paso del elemento que está penetrando en el terreno, pues empieza a tener más relevancia la línea sísmica. Y aquí volvemos al tema de la redundancia, ¿cierto? Porque el SPT ha sido una herramienta de siglos, y con eso se ha hecho gran parte de este mundo. Sin embargo, hay una responsabilidad asociada a eso, la buena interpretación. O sea, no se puede hacer solo concentrarnos en unos golpes sin tener el contexto y mirar en la muestra el material que estaba ahí. Uno contento porque uno es alto y resulta que lo que va y uno mira la muestra es un pedazo de ladrillo que estaba ahí, o un pedazo de un relleno con un pedazo de concreto. Claro, él impide que él pase, y en los registros eso se está viendo, o lo mismo en la misma geología, que digan, no, pero ¿por qué está saliendo eso si la geología dice que está saliendo este otro tema? Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, en función de esos dos criterios, del N y de la BSUS, que se obtiene a través de líneas sísmicas o ensayos de Don Hall, es que se precisa. Pero hay algo interesante ahí, es algo que estamos investigando justamente con un grupo de profesionales aquí en Bucaramanga, dado que unas investigaciones que se están realizando a través de un doctorado en la Universidad de Barcelona, donde
se está, como el suelo de Bucaramanga en sí es un suelo aluvial muy duro, muy rígido, pues no ha habido muchas dificultades y como mucha necesidad de estudiar un poco más a fondo, como sí le ha tocado estudiarlo, digamos, a la Ciudad de México, que si no estudiaban, pues sus estructuras estarían por esas arcillas tan complejas que tienen allá. La constructora muisca, en función de esa inquietud que quiere explorar un poco más al respecto, mencionó en su momento con este grupo de investigación de Barcelona que no hacíamos una caracterización del suelo de sitio, ¿sí? Para ver cómo era su comportamiento y su clasificación, sus rigidez, más allá de los ensayos de LSPT o de la línea sísmica. Efectivamente, se hicieron unas excavaciones, un trabajo pues bastante tedioso de sacar unas muestras inalteradas, que en arcillas es muy fácil, pero en nuestros aluviales son muy complicadas de sacar, esas inalteradas, envolverlas, guardarlas, conservarlas y llevarlas a unos laboratorios en universidades en Bogotá, con el propósito de hacer ensayos como columna resonante, que en nuestro medio, ¿no?, de aquí de Bucaramanga, de Santander, eso no es muy común, elementos de Bender y triaxiales cíclicos, con tal de construir un espectro y determinar cómo va a ser su comportamiento ante un sismo. Para sorpresa de nosotros, porque sí, el ingeniero Jaime Suárez en algún momento había comentado que los suelos de Bucaramanga realmente, por ser tan antiguos, de un cuaternario, podría tener quizás una mayor rigidez, un mejor comportamiento, ¿cierto? Entonces eso fue una buena iniciativa y de ahí también tratamos nosotros de acogerla. Y nos dimos cuenta que los suelos de los aluviales de Bucaramanga tienen un amortiguamiento muy bueno ante los sismos. O sea, que al contrario, inhibe la amplificación sísmica. Es correcto. Digamos, uno tiene un valor de una A sub A a nivel de roca, ¿cierto? Para cada ciertos sitios, cada municipio dentro de la norma, y de ahí se sacan esos valores, pero eso a nivel de roca. Pero si encima tengo 300 metros de un depósito aluvial, como pasa aquí en la meseta de Bucaramanga, en algunos sitios, pues ya como tienen una menor rigidez, la onda empieza a aumentar y cuando llega a la superficie, pues ya llega con una amplificación importante. Y pues al realizar estos ensayos, combinarlos y construir una nueva gráfica, nos dimos cuenta que la amortiguación es muy buena. O sea, él amortigua bastante. Y a pesar de que la clasificación, según los ensayos sísmicos y del SPT, daban que era un perfil C, a nivel de amortiguación está dando que es B. Eso abre una gran posibilidad y un compromiso de parte de los consultores de la necesidad de explorar y de investigar más nuestro suelo, porque podemos obtener unos buenos beneficios desde el punto de vista de costos en las construcciones para poder precisar ese comportamiento que se va a tener, y no solo, listo, se calculó, sino, espérenme, ahora yo lo llevo a un software de elementos finitos, donde puedo involucrar todos esos parámetros dinámicos, puedo meter la estructura y hacer análisis no lineales, que están cogiendo mucha fuerza para el tema de estructuras, y mirar realmente cómo es el comportamiento ante un sismo y cómo va interactuando y cómo va haciendo que se vaya amortiguando y cuáles elementos realmente fallan y cuáles incluso están sobrando dentro de la misma estructura en el cálculo, que a veces hay elementos que no son necesarios, ¿cierto? Importantísimo eso, y puede tener un impacto considerable, digamos, en todo este crecimiento que tenemos acá en Bucaramanga, que se puede identificar eso, porque a veces uno tristemente ve mucho en el medio, ¿sí?, que un poco se peca por exceso y por exceso, o sea no se quieren hacer, hay muchos, lástima que diga, hay muchos geotecnistas que no hacen los ensayos debidos y siempre ponen suelo tipo D, más por un tema, ¿sí? Entonces, o sea, que eso no es conservador, eso está mal, o sea, porque finalmente si el suelo tiene las características y se puede cuantificar, que tiene unas condiciones para categorizarla como B o C, sí, ponerse a D no es una cuestión de irse a lo seguro, no está mal. De acuerdo. Yo tengo una gran experiencia cuando estuve en el pregrado, y tenía que ver con el área de estructuras, parte de un examen de metálicas, estructuras metálicas con el profesor Gustavo Chiocho, en el cual había estudiado mucho para ese examen,
Lo terminé, fui quizás el primero en entregarlo, lo entregué y yo dije, aquí hay un 5 asegurado, ¿cierto? Y resulta que cuando me lo entrega, 3.8, y vamos a ver qué fue lo que quedó mal. Todos estaban con churitos. Y dije, no, aquí se equivocó, tal vez esta era la nota del lado, la hoja del lado, y se equivocó colocándola. Y le dije, profesor Gustavo, con todo el respeto, quisiera aclarar por qué si todo el examen está bien, me está colocando 3.8. Entonces me volteé a mirar y me dijo, ¿cómo es su nombre? Carlos. Y vamos, bien, Carlos. Carlos, ¿usted quién le dijo que sobre diseñar es hacer ingeniería? Entonces, de eso se trata. No se trata siempre, bueno, entonces voy a lo seguro, porque es que son los recursos del cliente. El cliente está haciendo un esfuerzo de sacar adelante un proyecto y en la medida que pueda optimizar esos recursos sin saltárselo o llegar a incurrir al sacrificar la seguridad del proyecto, pues realmente es nuestro compromiso como profesionales hacerle ese aseguramiento y no hacer eso sobre diseño, como fue el caso mío, que colocaba más de una platina, así no necesitara. Si me daba 3/4, venga, le pongo uno de 1 pulgada para que eso esté mejor. Pues no, eso no es ingeniería y ese es el enfoque. Pero en la misma medida que tú decías, que se logre hacer una buena investigación del suelo, es que se pueden eliminar las incertidumbres, se puede tener un buen conocimiento del comportamiento del suelo y ahí sí se puede llegar a hacer optimizaciones. Perfecto, perfecto. Yo no quisiera que termináramos esta parte de las edificaciones sin que de pronto nos comentara un poco sobre, desde mi punto de vista, no sé si de pronto usted la comparte, que el potencial riesgo de colapso, entiéndase, colapso como pérdidas humanas y materiales en la geotecnia están asociados con las excavaciones. Entonces, yo no sé si y recordar que las excavaciones se deberían diseñar, ¿no? Toda excavación, así sea de 1 metro, debería tener un diseño y debería estar supervisado por un profesional adecuado. ¿Qué de pronto nos puede comentar sobre esa parte? Sobre todo de pronto en colindancias con edificaciones cercanas. Es correcto, exacto, mira. Hoy en día en Bucaramanga estamos haciendo edificaciones hasta de 40 pisos, ¿cierto? Ya existe el Majestic que tiene esa altura. A nivel de Florida Blanca hay otro proyecto aquí también que se está realizando, que tiene 40 metros de altura en Cañaveral. Y en la misma medida que hay más altura, más personas hay viviendo, más vehículos, por tanto necesita hacer más parqueaderos, y pues los parqueaderos por la misma norma urbana son en profundidad. Entonces hemos tenido que hacer hasta 6 niveles de sótanos, que eso es aproximadamente 20 metros de altura, más el nivel de más la cimentación, ¿cierto? Entonces, son excavaciones muy grandes, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices, o sea, sí, efectivamente, en la medida que tiene mayor altura la excavación, pues tiene más relevancia que de pronto una de 1 metro, sin decir que la de 1 metro no lo tenga. Desafortunadamente he estado en obras donde conocimiento de algunas obras que en excavaciones de 2 metros, que aparentemente no era un problema, se caía una masa de suelo y le generaba daño, incluso la muerte de algunas personas, ¿cierto? En excavaciones tan pequeñas, ¿cierto? Ahora, entre más grande, mucho mayor. Entonces, entre más grande sea la excavación, más investigación del subsuelo tiene que haber para caracterizar, porque no falta que hice una que otra perforación y resulta que no nos dimos cuenta, no encontramos dentro del estudio que en esa esquina por ahí hay un afloramiento de agua y va a hacer que los taludes sean, al tener mayor presión de poros, pues la resistencia es menor y al desconfinarse con la excavación, pues eso fluye, y más aún cuando tenemos una edificación vecina que con esa carga puede hacer fallar. Y es que, tal cual, eso que usted decía que, mire, es estable, pero en condición seca. ¿Sabes? O sea, siempre hay que tener, y recuerdo un gran profesor, el ingeniero Jaime Garzón, que él también es muy bueno en el tema geotécnico y estructural, pues ni se diga, en el diseño de puentes. Él nos decía, vea, los suelos no tienen propiedades, tienen estados. Muy bien. ¿Sí? Entonces un poco es eso, venga, mire, espere porque toca hacer un control en esas excavaciones, ojo que toca hacer un control periódico porque no para cualquier condición va a ser estable. Así es. Sí, de acuerdo, así es. El hecho de que haya, lo que hablamos del deterioro geotécnico acumulado, son estados. Muy interesante, tendré que buscar esa frase si está por ahí documentada, porque efectivamente el suelo está en una condición ahorita, pero llueve, hay una mayor saturación, o hay una rotura de alguna red
vecina y generó una saturación ahí, como aparentemente ocurrió aquí en la Quebrada Seca recientemente con la excavación que falló. Pues los estudios están arrojando hacia que ante la lluvia tan fuertes que hubieron, había unas alcantarillas, unos pozos en los cuales estaban colmatados de basuras. Generó un taponamiento y eso que fallaran los sistemas, colapsaran y se generaran infiltraciones de agua y que eso afectara el estado del suelo que estaba en una condición y por eso fallaran esas estructuras. Entonces, sí, es un tema de estados y más aún cuando tenemos, por lo menos en el caso de la Quebrada Seca, pues vibraciones de tractomulas que van hacia la ciudad de Cúcuta, es un tráfico bastante pesado, o edificaciones que tenemos al lado con cargas importantes, que eso le hace unas presiones. Importante es que de la misma forma como los suelos tienen estados, las excavaciones también tienen estados, porque es que no es válido hacer una excavación con tal de dar más pista para poder trabajar, excavar 6 metros de altura y luego intentar ir a estabilizarlo con unos anclajes o con unas estructuras de contención. El estado de esfuerzos ha cambiado. Él estaba con un suelo que llevaba muchísimo tiempo ahí, se lo quitamos, se lo cortamos, y el mismo suelo dice, ¿qué pasó aquí? O sea, yo estaba acostumbrado que tenía algo ahí que me estaba, ya no lo tengo, pues hay una relajación de esfuerzos y empieza eso a deformarse y si hay edificaciones ahí al lado empiezan a fallar. Entonces, no, los procedimientos son tal como se diseñan, basados en deformaciones. Hoy en día no es solo un equilibrio límite donde hay un factor de seguridad, sino que hay que, estructuras complejas, hay que modelarlas con elementos finitos para mirar en qué parte del proyecto, como lo vamos a construir, que es el tema también de las estructuras hoy BIM, de poder involucrar el proceso constructivo también, tantas cosas, en la medida que podamos saber si con ese nivel de excavación que vamos a hacer ahí, la estructura todavía vecina es estable o previamente hay que hacer otras cosas. Entonces, lo que vamos ahorita, hay que hacer fallar las estructuras, pero en el computador, no en la vida real. En el computador. Y justamente asociado con eso, ¿qué comentario de pronto nos puede hacer mejor dicho, qué tipos de contención se pudieran hacer a esas excavaciones y por qué se ha presentado mucho el famoso pantallazo, que en las pantallas, cuando se están haciendo esas excavaciones de edificios, han fallado? ¿Son un tema constructivo o son un tema de diseño? ¿Hacia dónde apunta? Cada caso puede ser particular, ¿no? Pero sí lo que he apreciado es que en el afán de poder avanzar en la obra, o de dar más pistas para el mismo contratista que está haciendo los anclajes para las contenciones, porque ese sistema modular de estar haciendo en trincheras, pues hace que haya muchos tiempos muertos, ¿cierto? Stand-by, pues eso no le favorece para el contrato. Entonces, con tal de avanzar muchas veces, se abren unas grandes zonas y empezamos a construir. Ya después de que se ha hecho la excavación, el diagrama de esfuerzos ya es diferente. Entonces, ya esa estructura que se está construyendo ya no es la adecuada para esa condición, sino que es otra. Entonces, es importante considerar. Ahora, en temas de contención, hace más o menos unos 15 años que se empezó a implementar en Bucaramanga el tema muy fuerte con los anclajes. Efectivamente, el anclaje activo es un gran elemento que ayuda al tema de las contenciones, dado que en un solo perforación de 10 centímetros de cierta longitud hemos podido involucrar 25, 30, 40, en el caso aquí en Bucaramanga, el que yo tenga en mente que más grande, 60 toneladas en un solo anclaje. Eso de contención es muy favorable, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta si tengo un material de donde me puedo agarrar, porque si hay para atrás hay un relleno y me voy a agarrar de eso, muy seguramente el anclaje no va a funcionar muy bien. Caso que también ocurrió en un colegio que se estaba construyendo hace unos años en el norte de Bucaramanga, precisamente porque el material cuando empezó a excavar era un relleno lo que estaba haciendo ahí. Entonces el anclaje cuando se fue a tensionar, se arrancó. ¿Y por qué? Porque no tenía suficiente agarre, porque era un material que no había quedado bien caracterizado y por tal razón se empezó a desprender. Hay otra técnica que es la de los pernos, los anclajes pasivos, ¿cierto? Se hace una perforación, se mete una varilla, se pone una lechada y ese sirve como de refuerzo
a evitar que se propague un clavos, corte. Los clavos, sí, las pantallas claveteadas. ¿Qué inconvenientes pues tenemos? Que las estructuras, en la medida que vamos construyendo, cada vez va cogiendo más peso, ¿cierto? Entonces, esos pesos, a veces los mismos elementos de los anclajes, porque los anclajes activos, como son guayas, ellos no resisten esos posibles desplazamientos verticales. Y en el caso de los pasivos, pues muchas veces el cortante del pasivo no resiste el peso y no se analiza como ese diseño de fachada en contacto entre lo que es la pantalla con esos elementos. Pero es favorable en el sentido que es más rápido porque no hay que esperar tiempos de fraguado, el proceso de inyección de un anclaje inactivo, un anclaje para poderlo poner funcional mínimo son 7 días, ¿cierto? Un pasivo prácticamente con la inclusión del refuerzo es muy buena, pero no siempre el pasivo es una solución. Eso justamente le iba a preguntar, ¿qué tan efectivos son esos anclajes pasivos cuando se tienen suelos blandos? Exacto, porque es que un pasivo es un mejoramiento. Es un suelo que yo sé que tiene un buen comportamiento, solo que estoy excavando mucho o necesito darle una mejora para subir el factor de seguridad, pero en sí no contiene. Entonces es un mejoramiento, pues, claro, yo si le coloco varios elementos allá al terreno y se va a propagar una superficie de falla, pues tiene que cortar las barras para que se propague. Entonces en ese sentido pues funciona muy bien. El caso de las hamburguesas, cuando tienen varios ingredientes y para que no la primera mordida no se nos desbarate, pues le ponemos un palito o 2 palitos si es necesario, precisamente para eso. Entonces, en suelos sueltos no funciona, porque no tiene dónde agarrarse. En suelos con alta humedad no funciona, no hay buena interacción con el elemento. En taludes de excavaciones muy grandes, pues se va aumentando la posibilidad del diámetro de lo que es el arco y la superficie de falla, pues interno muy largo, en ese sentido no es fácil de construir. Entonces existen limitaciones y no por ser una solución más práctica, incluso más económica, siempre es aplicable, tiene que analizarse de una manera correcta. Hoy en día se están implementando micropilotes, porque resulta que hay una obra y en el caso la Quebrada Seca, en ese sitio había un deprimido muy cercano y si uno va a hacer un anclaje, pues el anclaje traspasaría el elemento del deprimido de la vía. Entonces se hacen unos micropilotes. Entonces unos micropilotes que se hacen con unos tensionamientos pero más cortos, ayuda y puede llegar a ser el mismo efecto de un sistema de anclajes. Pero ¿qué pasa? Tampoco es correcto una excavación muy alta y con micropilotes, porque hay que entender que el micropilote es un diámetro muy pequeño. Entonces él en su rigidez es limitada, más al cortante, que para ese caso no se deben utilizar propiamente canastas de refuerzo, sino más bien tuberías continuas de refuerzo de acero para mejorar la condición al cortante, que funcionaría mejor que una canasta donde tiene unas varillitas y están unidas por un hilo. Bueno, y digamos ahí en ese sentido, ¿no deberíamos pensar un poco también en variar la geometría para que esa solicitación justamente no sea de cortante, sino que sea más bien axial? Es correcto, sí, eso se hace, incluso no solo una fila de micropilotes, sino si es dado el requerimiento, entonces se hace otra con otra inclinación y se va generando como un bulbo que agarre el suelo para que no se vaya a desprender. Complementario a eso, y para terminar el tema de los tipos de obras, recientemente, bueno, hace pocos años surgió, porque el anclaje activo es una guaya que no resiste al cortante, pero el pasivo es un mejoramiento, entonces como que, ¿cómo combinamos estas dos grandes beneficios que tienen estas obras? Y surge la barra helicoidal, o las GUI, que son unas barras que sirven al cortante, como el perno, como el clavo, pero a su vez también le puedes generar un tensionamiento de 35 toneladas. Entonces, eso ha servido mucho para excavaciones como aquí en Bucaramanga de gran altura, lo que decíamos, entre más altura vayas bajando, pues más peso tiene esa pantalla. Entonces, ha pasado que por sí la integridad de la estructura está bien contenida, pero el mismo peso hace que la pantalla se descuelgue y se caiga. O quede deformada y eso hacía parte de la estructura, ¿sí? Cuando los mismos elementos de contención hacen parte de la estructura o cuando se manejan de manera independiente. Entonces, proyectos como Montecristo en la carrera 33, que es una excavación de 23 metros de altura, en una zona donde sabemos que cabecera del llano, que hay tantas edificaciones al lado y algunos niveles de agua
de afloramiento, no propiamente necesito nivel freático, pero sí ciertas bolsas de agua que hay en ciertos puntos, que hace que, como ya vimos, le baje las propiedades al suelo, el estado, que comentabas, me quedó gustando mucho esa frase, y poder, con el sistema de las barras, se ha podido optimizar y asegurar que una excavación con una pantalla de 23 metros de altura se pueda sostener. Y esa es una técnica que hoy en día, al principio no era tan factible porque los costos eran muy altos, pero como todo en la innovación, después ya va entrando competencia en el mercado y empiezan a aparecer muy buenos productos con unos costos más razonables, que hoy en día es prácticamente lo mismo que si tuviéramos las técnicas convencionales. Ok, pero súper interesante, ¿no? O sea, digamos, es un poco como que tienen los beneficios tanto del anclaje como de... Un híbrido. Un híbrido. Chévere, chévere, Así chévere. es. Yo quisiera que de pronto ahorita nos comentara un poco de cómo es esa obtención, digamos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operativo. De pronto también nos comentará y nos recomendará algún software para modelar los taludes, o sea, cómo se calcula ese factor de seguridad, ¿sí? O sea, cómo cuantificamos esas solicitaciones de demanda, ¿sí? Cómo las actuantes, ¿sí? Cómo calculamos esas, las que nos contrarrestan, digamos, esa demanda, y cuáles son las posibles obras de contención, digamos, que podemos hacerle a esos taludes. Muy bien. Sí, la técnica más convencional, que sigue siendo muy válida, es el equilibrio límite, ¿sí? Hacer un equilibrio de fuerzas y momentos para determinar y calcular un factor de seguridad, ¿cierto? Eso se hacía de manera manual. Incluso cuando hice la maestría en Bogotá, en taludes, nos hacían, a pesar de que existe el software para eso, nos colocaban un caso con dovelas y nosotros nos teníamos que calcular de manera manual, porque sí es importante entender qué es lo que el software está haciendo, ¿cierto? Para tener criterios de que si el resultado que está dando realmente tiene sentido o no lo tiene. Entonces, esa es una técnica muy interesante porque uno puede meter geometrías, parámetros típicos de los suelos en cuanto a su resistencia, para poder hacer, calcular unas superficies de falla y obtener un factor de seguridad. Y en función del factor de seguridad, determinar si el elemento es estable o no. Pero tiene ciertas limitaciones, que en esos modelos no se contemplan las deformaciones. Entonces, por eso hay que involucrar elementos finitos, como es el caso, bueno, el anterior de equilibrio límite, de lo más típico es el slide, está el slot W, que es muy común en el medio, siguen siendo como los más vigentes, ¿cierto? Han involucrado por ahí otros también interesantes, pero son como los más comunes. Pero luego ya viene como el Midas o como el Plaxis, en el cual ya a través de elementos finitos uno ya empieza a involucrar módulos de elasticidad de los materiales. Entonces, en los módulos de elasticidad de los materiales empieza uno a poder determinar en este proceso constructivo, en esta etapa, cuando yo solo excavé este pedazo y mientras me demoré en colocar el anclaje, cuánta deformación se me puede llegar a haber dado, y eso no se vaya acumulando y que, listo, ya construí el muro, pero ya eso estaba afectado y cuando vaya al siguiente nivel sigue siendo más crítico. Entonces, ese cálculo y esos análisis por etapas a través de esos elementos finitos es una muy buena alternativa. Se podría decir que ya no se tiene, lo que usted decía al principio, una foto, sino que ya se puede recrear una secuencia. Un video. Un video. Okay. Sí, claro, y etapa por etapa, porque se puede uno dar cuenta en cuál etapa es que de pronto está débil. Entonces se concentra uno en esa etapa en fortalecerla y luego continúa, porque es que en la medida que se van acumulando los efectos de los desplazamientos, las estructuras, el siguiente nivel va cargando no solo con su responsabilidad de estabilizar ese nivel, sino con los defectos o con las situaciones que se presentaron de ahí para arriba. Okay. Y digamos que podríamos pensar en medidas para disminuir esa fuerza actuante. ¿Qué soluciones, digamos, se pudieran plantear? Es difícil porque son condiciones muy propias. Ya está el edificio construido, caramba, ¿cómo lo vamos a quitar de ahí para esa fuerza actuante? Que tráfico, no podemos cerrar una vía para construir un edificio. Entonces, esos sí son como elementos como muy fijos, y los mejoramientos de los suelos justamente se hacen eso, con la técnica de los pernos. Yo quiero mejorar una condición, puedes combinar incluso dos técnicas. Yo voy poniendo unos pernitos, unos clavos que le va dando mayor resistencia al cortante mientras yo tengo el tiempo que se me requeriría para hacer un anclaje activo y poder
estabilizar y colocarle la carga que yo necesito, que no solo que sea estable, sino que sea cumplimiento de los criterios de norma, porque le dice, oye, no solo que sea, haya equilibrio, sino que tenga un margen de un 50% adicional de más, para que si ante cualquier situación no concebida entre las investigaciones o un proceso incluso constructivo de pronto inadecuado, pues que haya un margen de donde pueda agarrarse la estructura y que no vaya a colapsar al mínimo diferencia que se presente en ese sentido. Ok, y digamos, ¿cuáles son esas medidas de contención, digamos, que han resultado más eficientes? Yo creo que ahorita el tema de las barras helicoidales es una muy buena alternativa. A mí los micropilotes me gustan mucho para las estabilizaciones, pero lo que digo, o sea, para estructuras muy grandes eso ya es un palillo, ¿cierto? Entonces ya tendría que ser no micropilotes, sino pilotes, como hacen en la ciudad de Bogotá o como hacen en Manizales, que tienen unos suelos volcánicos muy complejos, que una sección de micropilote no les sirve. Aquí no sirven a veces los micropilotes porque es que nuestros suelos son muy rígidos, pero en suelos de allá que son de cenizas que alguna vez se depositaron ahí, eso está en un estado no tan favorable, pues ya, como es el caso del centro comercial Fundadores, para poder contener, tuvieron que hacer esos unos pilotes de 1,20, ya la sección es mucho más grande, entonces el micropilote es una buena alternativa, pero guardando las proporciones que para las condiciones propias. Eso mismo lo va mostrando el programa cuando va calculando, porque le va diciendo qué tanto efecto le está generando, y cuando se da cuenta que sí, el micropilote está ahí, pero no le está generando un gran aporte, porque definitivamente no es lo mismo el aporte que le da un micropilote a un anclaje de un elemento que está empujando 35 o 40 toneladas. Eso realmente sí es un efecto muy grande. Y el tema de las barras helicoidales, porque es el híbrido entre lo que yo puedo tensionar y lo que puedo de una vez a la vez reforzar. Eso está haciendo que estructuras de gran altura, de gran peso en cuanto a sus contenciones, tengan menos posibilidades de que empiecen a colapsar y que se empiecen a sentar y que lleven a una falla de la excavación. Perfecto.